días República Dominicana, buenos días Santiago, buenos días al mundo. Inicia Diario 55, esta revista informativa que se produce en Santiago de los Caballeros y desde aquí para todo el país y el mundo. Super TV Canal 55, el vehículo que nos conecta con todos nuestros televidentes, nuestras plataformas digitales que nos conectan con el mundo. Vivimos hoy el martes 10 de noviembre del año 2020. Como cada día nosotros le llevamos a ustedes 2 horas de programa. La primera parte, la parte informativa. La segunda parte, el café de Diario 55. Rafi Ceballos, nuestro invitado de hoy, consultor jurídico del Ayuntamiento de Santiago. No se dice ayuntamiento del municipio, eso es un pleonasmo. De hecho, por ley se cambió, se llama alcaldía, por el mismo error semántico que por mucho tiempo se había cometido. Ayuntamiento y municipio son sinónimos. Entonces, cuando decíamos ayuntamiento del municipio de Santiago, es como si estuviéramos diciendo municipio del municipio. Alcaldía de Santiago. Con Rafi Ceballos conversaremos en el día de hoy. Como siempre, nosotros bendecidos y agradecidos de contar con su sintonía. También agradecemos al Santuario Nuestra Señora de la Altagracia por esas palabras que recibimos cada mañana, la cual nos allana el camino, nos fortalece el alma, el espíritu y además nos recuerda el compromiso que tenemos con el país, con el planeta, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra sociedad. Así que gracias por estar ahí y por seguir el trabajo que realizamos cada mañana aquí en Diario 55. Damos buenos días a don Fran Rodríguez. Ok, bueno, Fran está ahí, se está alistando. Muchos temas para tratar con ustedes en el día de hoy. Tenemos destitución de un presidente. Tenemos ya el anuncio de una vacuna y otras informaciones, los resultados de las elecciones en Estados Unidos, es decir, que mucha información para traspasarle y para comentar juntos a ustedes. Ahora sí, buenos días a don Fran Rodríguez, que ya está listo para la faena. Gracias, Edison Meléndez. Saludos, buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este martes, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. 311 días transcurren de este año. Vamos a rectificar o verificar 315 días, faltan 51 para que termine este año. 315 transcurren de este 2020. Luego de la Santa Misa, aquí estamos, muchos temas, este fin de semana activo en cuanto a política se refiere. El partido de Leonel, la Fuerza del Pueblo, inició su, le llaman ellos, ¿cómo le llaman este tipo de evento? Un congreso, el Congreso Juan Bosch. Congreso Juan Bosch, allí el presidente del partido, expresidente de la República, Leonel Fernández, utilizó una serie de calificativos para identificar al partido al cual perteneció desde su fundación, junto al profesor Juan Bosch, Danilo Medina, entre otros. Le llamó la OTAN, le llamó círculos que sacaban beneficios particulares, entre otros calificativos. Ayer, en este encuentro celebrado en Sanssouci por parte de la Fuerza del Pueblo, vimos mucha gente de Santiago participando del mismo. Así es. Una cosa que no estamos de acuerdo es que usted sea parte de algo y posteriormente usted critique de lo que usted fue parte. Leonel Fernández indiscutiblemente llenó de gloria a ese partido y también lo llenó como todo en la vida. Todos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Leonel Fernández le dio muchas cosas buenas a ese partido, pero también promovió
y se hizo de la vista gorda de todas esas cosas que él criticaba. Él también, como presidente hasta hace unos días de ese partido, es corresponsable. 20 años de gobiernos de esas cosas que él criticaba, hay una gran parte de como presidente de la República y como presidente del partido que también le toca a él. Pero lo importante es que los partidos, como siempre decimos, se sigan fortaleciendo, porque sin partidos no hay sostén de la democracia y sin democracia no tendremos nada. Siempre decimos que el PLD la va a pasar mal porque Leonel Fernández tiene una capacidad, un gran evento y todos los días se ven personas sumando y no vemos en el PLD como esa visión fuera de también están montando su congreso. Pero veamos lo que pueden pasar, porque ya vimos la situación PRD, PRM, donde uno prácticamente, el partido pequeño absorbió el grande y quedó uno casi en la insistencia, no existe el Partido Revolucionario Dominicano. Ayer hablaba Franklin Rancière de que era un partido renovado, que era un partido nuevo. Y yo recuerdo las críticas que se le hacía al PRM, de que era el mismo partido, con siglas diferentes, porque estaban los mismos personajes. Y esto mismo podría caberle a la Fuerza del Pueblo, donde están ex-PLDistas, gente que fundó el PLD, que estuvo en los gobiernos del PLD, que llegarán nuevos integrantes a esta Fuerza del Pueblo, es cierto, pero esas críticas que usted hacía antes, es como cuando usted ve la paja en el ojo ajeno y no se ve la suya. Hoy las cosas dicen toda esa realidad que vivió el PRM en cuanto a críticas se refiere por parte del Partido de la Liberación Dominicana y esos mismos que se fueron hoy para integrar la Fuerza del Pueblo. Así es, usted mencionó una figura funesta de muy mala recordación, Franklin Almeida Rancière, en su desempeño como político y su desempeño como funcionario público. Es exactamente lo mismo y por eso nos encontramos extraños de que ellos insistan en decir cosas. Por ejemplo, ahí está Radamés Jiménez, que de hecho, miren, este caso nadie lo ha vuelto a mencionar, el caso de Awilda Reyes y el señor Valera, que tenían supuestamente una estructura mafiosa en la justicia y decían que ellos recibían órdenes de ese señor que era Procurador General de la República para estructurar todas esas mafias. De verdad, del caso Valera y de Awilda Reyes, nadie se ha vuelto a acordar de esto. Y muchísima gente más que uno pudiera mencionarla en esto. Pero al final la gente tiene una cachaza y una cara dura porque entiende que las cosas se olvidan y no es así. Los partidos hay que seguirlos fortaleciendo y mejorando y tratando de buscar mecanismos de control para el accionar de lo que se hace a lo interno de los partidos, porque de verdad que da pena y da vergüenza el comportamiento y el accionar de mucha gente que milita en los partidos políticos. Lo que ha sido ETA para Centroamérica y otros países, devastador este fenómeno atmosférico, ya fuera de los pronósticos que hicieron los científicos cuando pronostican, cuando predicen los ciclones, los fenómenos atmosféricos que se formarían en el Atlántico. Básicamente eran 21, ya va por el número 28 y ETA ha sido destructor, un huracán, una tormenta, un ciclón que arrasó con parte de Centroamérica. Honduras ha sido uno de los más perjudicados, con una gran cantidad, decenas de muertos. También Nicaragua, Panamá tenía unos 30 y tantos muertos ya y una gran cantidad de personas desaparecidas. Muchas inundaciones. Yo conversaba ayer con una hermana que vive en Honduras precisamente y nos hablaba de las inundaciones, las personas desaparecidas y los malos manejos que muchas veces le dan funcionarios a las ayudas que van llegando. Y uno le hace recordar lo que ocurrió en Puerto Rico, que fue parte de la renuncia de Rosselló, cuando en almacenes se descubrieron mercancías, donaciones que habían sido hechas a través de organizaciones internacionales, y esto a raíz de María, que arrasó Puerto Rico, dejándolo prácticamente una isla
incapaz de poder en ese momento surgir, porque mató este fenómeno, dejó sin electricidad, destruyó tantas cosas que muchos puertorriqueños salieron fuera de Puerto Rico ante la incapacidad de no tener dónde pernoctar, dónde vivir, y se fueron a la Florida, otros se fueron a Nueva York, incluso hasta dominicanos se regresaron a su patria, porque Puerto Rico prácticamente no tenía mucha actividad que desarrollar, sino recomponerse. Y todas estas cosas llevaron a que debiese renunciar. También otras conversaciones que se dieron a conocer, salieron a la luz pública, de funcionarios que hicieron comentarios fuera de lugar, y estos fueron publicados y debieron todos renunciar, incluso personas que fueron sometidas a la acción de la justicia. Hablando de ministros, en caso allí creo que son directores, pero la cuestión es que en Puerto Rico la situación se le puso difícil a quien era el gobernador en ese momento. Hablando de mal manejo, el toque de queda en el fin de semana, algo desastroso en Santiago específicamente, un montón de personas apresadas, atropellos a negocios, atropellos a personas con relación a esto. Miren eso. Y de verdad uno no encuentra la manera de cómo vamos a resolver esto, porque lo primero es que no hay coordinación desde el gobierno central con lo que se está buscando con este asunto. Lo que tenemos que hacer es cerrar este país y dejar que todo se vaya al carajo, porque la incapacidad de las autoridades de salud pública lo que ha generado es este atropello contra ciudadanos, este atropello contra... Lo vimos hasta en horario de toque de queda, la policía y fiscales metiéndose en bares, en restaurantes, atropellando a los clientes, atropellando a los propietarios. Y eso más que nada le hace daño al gobierno, porque usted me pregunta, ¿cuál es el protocolo que debe utilizar un bar? No hay. El gobierno pasado diseñó algo para un momento específico que ya no aplica en este momento y ha sido en el cual se ha montado el nuevo gobierno, en una cosa infuncional, porque era tal vez funcional para un momento que ya no lo es. Eso le está generando un ruido innecesario al gobierno dominicano, de algo que no tiene sentido, porque está bien, usted me dice a mí yo estoy violando el protocolo en un bar, en un restaurante, entonces yo le preguntaría, ¿cuál es el protocolo que el Ministerio de Salud Pública diseñó para un bar, para un restaurante? Porque nos hemos encontrado con una estupidez que raya en lo inútil, en lo sin sentido, de vamos a hacer el siguiente racional. ¿Desde cuándo, Fran, está abierta la economía? Ya hace un tiempo. Desde, vamos a ponerle mayo, desde el mes de mayo, como dice Tres Cuando Patines. empezaron las fases. Exacto, empezó la primera fase a finales de abril. Ya en mayo tuvimos otra fase, en junio tuvimos otra fase y concluimos en julio. Desde julio tenemos apertura total de la economía. Entonces, la muestra es por la apertura, tenemos ¿de dónde? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses abiertos, la economía abierta. Lo que indica que no es un tema de apertura económica. ¿Por qué tenemos rebrote en muchos países? Por el clima, algo que era previsible. Porque ¿cómo usted me va a decir si abrimos en mayo que el rebrote se va a dar ahora y que es consecuencia de la apertura económica? Eso es un disparate que no tiene sentido. 4 meses con apertura y no tenemos rebrote, llega el otoño, como era de esperarse, y tenemos un rebrote. ¿Cuál es el tema? Que no había un plan de contingencia para el otoño-invierno, que va a seguir habiendo rebrote por el tema del clima, no por la apertura económica. Porque mientras desde el gobierno se alienta a la gente y le prestan cuartos para que vayan para los hoteles, para que se reactive el turismo interno, para que la gente salga, la gente del Ministerio de Salud Pública
Y nunca me gusta echarle la culpa a la policía porque la policía solamente hace lo que le mandan a hacer. Interior y Policía y el Ministerio de Salud Pública, que no han construido absolutamente nada, salen a atropellar a la gente. Entonces lo primero que deben hacer es coordinar las acciones desde el gobierno central. Porque esto le está haciendo daño al gobierno con tanta gente. Hablamos de casi 300 personas apresadas solamente en Santiago. Muchas de ellas agredidas, atropelladas innecesariamente por la incapacidad de no adaptar, de no crear un plan, de no crear los protocolos y decirle, mire, usted está violando esto, porque a veces solamente se llega a atropellar. Tenemos a Xiomara ya con el Café Santo Domingo tempranito aquí esperándonos y le damos la bienvenida. Café Hola, Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. ¿Usted estaba para el río, Xiomara? No, ni en la gallera, tampoco dije que cerraron. Bueno, esto es el final. Lo mejor de lo nuestro, Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. ¿Se anuncia vacuna? Así es, hay muchas expectativas en torno a todo esto. Vamos a publicidad, ya estaremos ampliando de estas y otras informaciones, las más importantes de los diarios y otras que tenemos para compartir con todos ustedes. Ya volvemos, quédese ahí. Como cada mañana damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. En portada, el director de la APP, Alianza Público-Privada, Simón Froh, reveló aquí en Santiago ante los miembros de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS, la construcción de la carretera de Lámbar en el segundo trimestre del 2021, para el próximo año. Aseguran existen pruebas que comprometen penalmente ejecutivo de Copegas. Gerente general de Edenorte informa solución fluctuación de voltaje afectaba Jarabacoa. Gobierno dispone 400 millones de pesos para impulsar agropecuaria en La Vega. Presidente Abinader anuncia entrega de 92 millones para concluir la UAS de La Vega y edificaciones de Ucatesi. Encuentran hombre muerto en playa de Puerto Plata.
Cierran por segunda ocasión en 2 semanas Centro de Diversión de Santiago. Vamos a la información. Otro diario que se origina en Santiago. Banco Central inyectará desde este martes $200 millones al mercado de divisas. Biden, bueno, esta es internacional, advirtiendo sobre el rebrote del COVID. En otra de las noticias, las lluvias afectan varias viviendas y mantienen 18 provincias en alerta. Hasta aquí se ha sentido ETA. En la provincia Peravia, inundaciones. Hombre mata a 3 personas y emprende la huida. Abogado de víctimas explosión Licey al medio dice existen pruebas contra ejecutivos. El Listín Diario, noticias en portada. Abinader ha prometido inversiones por 113.000 millones en 86 días. Otra tragedia, mata a ex esposa, 2 más y se lleva una niña. Fin de semana y últimas horas bastante trágica en cuanto a este aspecto se refiere a los feminicidios, asesinatos de mujeres por parte de hombres que no aceptan el final de una relación. El matador tenía una orden de alejamiento. El apocalipsis del Boulevard de la 27. Juntos y sin mascarillas, jóvenes llenan centros de diversión en Baní. En otra de las noticias, la oposición comienza a prepararse de cara al 2024. La población ignora el virus mientras sube la ocupación camas UCI. Ahí ya se complica cuando entra a cuidados intensivos. Impulsar a mujeres a salir adelante es el reto de Yulisa Jiménez, con 5 proyectos de emprendedurismo para ayudar a las mujeres. Planes del país contra el crimen no han logrado sus objetivos. Entre 2015 y 2020 se han incautado más de 87 toneladas de drogas y sustancias controladas. Fernández Leonel no permitirá grupismo ni la OTAN en Fuerza del Pueblo. Diario Libre. Epidemiología recomienda no relajar las medidas durante las festividades. Dice República Dominicana presenta mejor tasa de letalidad que países de la región. Meta del MINER, implementar estrategia retorno gradual a escuelas en agosto 2021. Subsidios por la pandemia se llevan 13% del gasto público. PRD a la puerta de nueva crisis, grupo pide cabeza de Miguel Vargas. Seguirán las lluvias mientras las autoridades se activan para ejecutar medidas preventivas. Este miércoles termina el toque de queda. Ya habló el presidente, que no van a bajar la guardia, se van a mantener. Noticias nacionales y locales, vamos internacionales, deportes y hay económica hoy. Claro que sí. Tenemos económicas, corresponde a los lunes, pero hoy es un martes que parece lunes. Así es, hay que revisar el precio de los combustibles y de las monedas. Edison Meléndez. Iniciamos en New Jersey y es que imponen nuevas restricciones por el aumento de casos del COVID-19. Que debe completarse la noticia fruto del cambio de esta estación del año, no de apertura, porque si aperturamos en mayo y tenemos 5 meses con la apertura, es lógico que la apertura económica no es la responsable. Asesinan a balazos a un periodista en el estado mexicano de Guanajuato. Gobierno de Maduro recupera embajada que ocupaba un enviado de Guaidó en Bolivia. La URWA alerta que no tiene fondos para pagar a sus empleados. El Papa envía una carta para recordar los 500 años de la misa realizada en Chile. Biden advierte del invierno muy oscuro en Estados Unidos ante el repunte de los Estados Unidos. El nuevo presidente o el presidente
electo, está claro que esto es un tema principalmente de ambiente, relacionado con el ambiente. Nos vamos a las deportivas. Joelín Santos consigue elección como inmortal del deporte. Celebran el Día Nacional del Deporte en un marco de unidad e inclusión. Tito Peña recibe ayuda de ex beisbolista amateur. Miderc de Santiago celebra Día Nacional del Deporte y reconoce a instituciones y deportistas. Eddie Auto Repair conquista torneo de softball en la Liga Tamboril de Nueva York. Y Águilas Cibaeñas reciben a Nowoski, entrará junto a Relevo y a Ravelo, y Robles. Estas son las principales noticias del plano internacional. Como cada lunes, entonces echamos un vistazo al precio de los combustibles, ya que cada viernes nosotros recibimos una actualización del precio de los combustibles. Entonces tenemos que para esta semana la gasolina premium costará 200 pesos con 40 centavos. La gasolina regular 190 con 20. El gasoil óptimo 156 con 70. Gasoil regular 146 con 50. El querosén 130 con 40. El gas licuado de petróleo 113 con 50 y el gas natural 28 con 97. De parte de las tasas de cambio, específicamente el dólar, tenemos que se mantiene estable al 58.50. Eso es para la venta. Con esta información cerramos el bloque informativo y vamos a ir a la publicidad para entonces retornar y comentar y analizar y presentar algunas de estas y otras noticias con ustedes. Diario 55, su revista informativa. Bueno, lo que en una oportunidad fue criticado, hoy el presidente Luis Abinader
anuncia que estará ampliando la línea del metro, igual que el teleférico. Uno recuerda que a raíz de la construcción, de los préstamos que se hicieron, muchos criticaron este metro que para Santo Domingo, uno dice, pero el tránsito sigue igual o sigue peor cuando usted entra a Santo Domingo. Pero imagínese si no hubiese existido este metro y el mismo teleférico, peor todavía. Ha sido de gran solución y de ayuda a muchas personas que tenían que trasladarse desde su residencia a lugares de trabajo algo distante y debía salir incluso hasta de madrugada, y esto le está evitando gastos y tiempo inclusive. Pues se habla de 72 millones a través de un financiamiento, un préstamo de la Agencia Francesa de Desarrollo que se estará facilitando para continuar el desarrollo de esta obra, que abarca la estación José Francisco Peña Gómez y la General Gregorio Luperón. Se habla de 167 millones de pesos, estos ganados a través de una licitación. Eso tiene más que solución vial. Esto es parte de un sistema económico que se utiliza en la economía, de la expansión del gasto para reactivar la economía. Porque volvemos a insistir, y Fran tocó un tema importante. ¿Ha sido esto la solución? No, porque nosotros ahí hay un tema económico y un tema más que nada social, y es la cantidad de personas que están viviendo en la provincia de Santo Domingo. Señores, entre el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo está casi la mitad de la población. ¿Por qué? Porque en la capital hay metro, teleférico, todas esas cosas, y en Dajabón no hay ni siquiera empleo para la gente. El que se rompe un brazo tienen que traerlo a Santiago. Entonces, ese tipo de cosas que son importantes, lo que hacen es generar una situación, y que los presidentes lo hacen todo, más con el sentido expansivo, para expandir el gasto, porque la centralización está en la macroeconomía. Yo hago una expansión del gasto y eso me va a dar movimiento económico y me va a mover las cifras económicas. Pero ese tipo de mega obras que se hacen en Santo Domingo y que se pretenden hacer, te generan un desequilibrio que tú te preguntas, ¿por qué una provincia como Santiago, como Puerto Plata, tuvo un bajón tan significativo en su densidad poblacional? No hay condiciones de vida. Entonces, por más trenes, por más cosas que se hagan, que lo vemos, porque de hecho es una solución, el que se ha montado en eso se da cuenta que eso es una cosa que da un servicio excepcional. El metro de aquí es mejor que los metros que yo me he montado. El de Nueva York es una cosa vieja comparada con la que tenemos aquí. Pero el objetivo, muchas veces no se hacen estas cosas pensando en la solución vial que te va a dar, sino en el sentido de la expansión del gasto, que es lo único que busca este esquema, porque de verdad yo pensé que en un momento se iba a retomar aquel esquema que inició el presidente Hipólito Mejía. De eso, en Nueva York resolvieron el tema de muchísimas cosas con eso. Empezaron a hacer unos movimientos con aumento de renta y esto, y mucha gente lo que hizo fue moverse a otro estado, y eso generó una densidad poblacional manejable, y ahí bajaron los atracos, bajaron las demandas, bajó los problemas de tránsito, todo bajó por aquella iniciativa de crear, porque todo el mundo quería vivir ahí, había una cantidad inmanejable que no había forma de cómo darle respuestas de ningún tipo a esa población. Y a esto agréguele también la limpieza que hizo Rudolph Giuliani en una oportunidad, donde mucha gente tuvo que salir de la ciudad de Nueva York que hacía cosas ilícitas y fueron perseguidos. Otros también por lo alto que resulta la renta en la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más caras. Junto a California, Nueva York son los dos estados con los impuestos más altos y donde la renta no se puede comparar con otros lugares donde precisamente se fueron muchos dominicanos a vivir porque ya resultaba incosteable. Claro, yo conozco, porque no era que era funcionario del gobierno, pero quienes trabajaron eso eran personas con las cuales yo tenía vínculo. Ese asunto de la ley de desarrollo fronterizo tenía ese sentido de ver cómo la gente, porque la gente al final lo que sale es como las palomas, van donde hay pan.
La ley de desarrollo fronterizo buscaba esencialmente, ya en el año 2000 se estaba viendo el desequilibrio, o por lo menos quienes manejaban la parte social en el gobierno de Hipólito, vieron eso. ¿Y qué le decían? No, 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 yo te voy a dar una guagua, y se crearon muchos polideportivos y cosas, tratando de hacer que la gente, y después el plan se intentó continuar con Leonel Fernández, con esto de la construcción de las dependencias de la UAS y muchísimas cosas, tratando de ver cómo en las provincias se devolvía el que la gente quisiera quedarse para generar esto. Señores, en Santiago, un ejemplo de Santiago. Santiago pasó de ser una población de 400,000 y pico de ciudadanos a 1 millón y tanto, y no nos explicamos por qué, y después decimos, todo este tránsito que no hay, Santiago se volvió un caos, que no funciona nada. Es que tenemos una cantidad, una población excesiva, fruto de que en muchas provincias no hay condiciones para vivir. Jóvenes que se formaron, no hay empleo, no hay acceso a nada, y terminan yéndose a ciudades como Santiago. Y todo eso empezó con el boom de la zona franca. Usted recordará que no solamente de la provincia Santiago o la región venían personas aquí, hasta desde el sur y el este de la República Dominicana llegaron a Santiago a concentrarse en lo que es hoy el Santiago Oeste. Ahí llegaron muchas personas porque encontraban en Zona Franca un medio para ganarse la vida, y Zona Franca en un momento pues llegó a emplear tantas y tantas personas que muchos indirectamente se beneficiaban en los alrededores de todo lo que ocurría en este comercio, en esta dinámica económica que se producía en este sector. Imagínense a Santiago en el año pasado, bueno, este año que está corriendo, ¿cuánto se le entregó del presupuesto? 0.90. A Santiago, la capital del Cibao. Imagínense cuánto se invirtió en Dajabón, cuánto se invirtió en Montecristi, en Pedernales. Que eso ya, ese tipo de cosas nos generó en el tiempo de la colonia un problema que se llama Haití, que descuidamos y dejamos, todo el mundo, no había condiciones de vida en aquel proceso de las devastaciones de Osoria. Y esa parte de la isla era invivible. Y nos olvidamos, y ahí se asentaron y se creó la República de Haití. Estamos viviendo eso exactamente hoy, de que entendemos y que queremos hacer las cosas que se vean, las cosas faraónicas, y no estamos ni siquiera planeando un desarrollo sostenible en materia demográfica. Señor, usted se pregunta, ¿cómo una provincia como Espaillat, tan productiva, usted me puede decir que ha bajado la densidad poblacional? No hay. El país se cambió de una economía agrícola a una economía de servicios, y mucha gente quedó fuera. Y eso hay que trabajarlo. Y siempre recalco que yo pensé que la creación del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo iba a ser el elemento para resolver esto. Otro de los temas que abordamos al principio, y tenemos imágenes por ahí, es la extensión del toque de queda. Recuerden que esta semana se vence el que se dio a conocer y se aprobó recientemente. En este toque de queda, miren ustedes los detenidos y la fila de personas que hoy se publican para pagar las multas que le son dadas a aquellos que violan la disposición de este toque de queda, y que esto muchos preguntaban, y veo en las redes sociales que preguntan que a dónde va a parar este dinero, que qué se hace. Ya Monchi Estrella, en una de sus comparecencias aquí con nosotros, hablaba de que un 30% se está quedando en el Ministerio Público de este dinero. Y entonces todo parece indicar que con todo y que se está penalizando, que se está multando a las personas para que respeten el toque de queda, la gente sigue igual, sigue saliendo. Ayer veíamos a Fefita la Grande en un video publicado donde decía: oigan, queremos trabajar, estamos pasando, no los directores y líderes de agrupaciones, uno se pone a pensar lo que está ocurriendo en este sector, pero con los músicos, aquellos que ganan por fiestas que toquen, por baile que toquen, aunque algunos han estado haciéndolo en actividades privadas, en matrimonios, en bodas. Hasta ahí llegan, Fran, la policía a molestar, porque es el detalle.
ni pública ni privada. Y entonces uno se pregunta, que el gesto del presidente lo vimos bien. El presidente al parecer entendió y se comprometió el presidente con los músicos, Frank, a hacer un esquema de cómo iban a trabajar. De hecho, creo que mañana habrá un encuentro frente a Palacio Nacional, que sería bueno que algunos de los amigos que están trabajando esto nos pasaran la nota para pasarla por aquí. Van a ir frente a Palacio a entregar una nota. Porque es que esto perdió el sentido, ya nada más se habla del golpeo. Ayer en el área monumental y en muchos sitios vimos a la policía, que vuelvo y digo, la policía no tiene culpa de nada de eso. Porque el tema es que como no hay respuesta, lo que se sabe hacer es agredir, porque no hay un programa, porque no hay un esquema, no hay nada. Entonces, para poderle decir a la gente, que se está trabajando y se está haciendo algo, es con este bochinche de policía apresando gente. Que es un bochinche infuncional ni que nada. Este jefe de policía que está en los tiempos de la caverna, que nada más sabe, la delincuencia comiéndose esta provincia, y es lo que anda buscando bocina y gente en los bares. Que se ponga a trabajar, a agarrar a los delincuentes, que es lo que le toca ¿cómo que se llama el jefe de la policía de aquí? Ten, pero ahí donde está, Alberto Ten. Alberto Ten. Señor Alberto Ten, póngase a controlar la delincuencia y deje de andar buscando bocina. Que ni los radios, ni la bocina, ni el que está bailando está atracando. Los atracadores están en otras partes. Pero al final lo que queremos decir, señores, miren, voy a volver a decir lo que dije al principio del programa. Los rebrotes que hemos tenido en República Dominicana y en toda parte del mundo no se deben a la apertura económica. La economía se empezó a abrir a finales de abril. Y tenemos 5 meses con apertura económica. ¿Qué está pasando en todas partes del mundo con el rebrote? El clima. Yo tengo gripe, o no sé, me tendré que hacer. Yo tengo gripe, fruto de qué, del cambio del clima. Y debe haberse o debe diseñarse un manejo del virus para otoño, que de hecho lo dice el presidente electo de los Estados Unidos. Este será un invierno negro con el COVID, porque hay un espacio donde se generan muchísimas cosas por el cambio. Estuvimos manejando primavera-verano, pues tenemos que cambiar la temporada de cómo vamos a manejar esto. Eso lo dijo aquí el doctor de Luna, ¿tú lo recuerdas, Frank? Claro. Hace 5 meses o 6 meses, David de Luna, que lo peor venía cuando llegara el otoño-invierno. El doctor de Luna lo dijo aquí. ¿Qué hicieron los países? Nada, igual que lo de aquí. Perseguir la gente y andando embromando con cosas que ya no tienen sentido. Debió decírsele a la gente cuál era el esquema o cuál debe ser, porque estamos a tiempo, en la temporada otoño-invierno, que todo el mundo sabe que le es más fácil incubarse al virus. Le estoy diciendo esto porque hace 5 meses el doctor David de Luna, que es epidemiólogo, nos advirtió eso. Aunque en verano las cosas no fueron diferentes. Aquí no tenemos esas estaciones tan marcadas como en otros países. Y vimos un verano donde el COVID se mantuvo tan campante como el whisky aquel, en subidas y bajadas. Inclusive con el cambio de gobierno, uno pensó que traía nueva metodología, pero las cosas se mantuvieron igual. Y ha estado, por la gracia de Dios, el COVID bajando, subiendo, pero no porque se hayan tomado las medidas que se supone debieron traer las autoridades que en la oposición tanto hablaron de que tenían la fórmula. Lo peor de todo y lo que yo más lamento es porque es una descoordinación. Como que aquí cada quien está tocando un instrumento diferente. El presidente se junta con los músicos, le promete que se hará un esquema, un protocolo para que ellos puedan trabajar. Pero por otro lado, tenemos al ministro de Turismo fomentando a través de préstamos, diciendo a la gente que vayan a los hoteles, que haya movimiento. Pero por otro lado tenemos el Ministerio de Salud Pública y el de Interior y Policía tocando otros ritmos diferentes. Entonces uno no entiende ni siquiera cuál es el objetivo final del gobierno, cuál es la esencia de lo que andan buscando. O queremos reactivación económica o queremos parálisis y cerremos esto.
Porque de verdad yo no era que andaba bebiendo ni nada, sino pasé y me encontré con un... 2 veces me ha tocado. Me tocó ver el caso de Lovera Bar, porque vivo por el entorno, y después al otro día me tocó ver en el área monumental el atropello innecesario. Atropello innecesario. De espacio donde la gente se está divirtiendo, cosa que le hace daño al gobierno. Porque los policías no saben manejar situaciones, llegan y los policías no saben hacer y los responsables no son los policías. Son quienes no saben diseñar política, que no han hecho absolutamente nada diferente a lo que encontraron para un inicio de una pandemia y han seguido utilizando cosas que ya en este momento no funcionan. Y siempre termino eso con la frase, está bien, la gente se está contagiando en los ríos, en las fiestas y en los perreos. ¿Dónde se contagió? ¿En qué fiesta? ¿En qué río? ¿En qué gallera? ¿En qué perreo? Se contagió el senador o el ministro de Salud Pública. Algo que nadie está ajeno a esto. Y lo importante es hacer un alto y diseñar un protocolo para este tipo de cosas y para la estación del año que estamos viviendo, porque está bien que en República Dominicana no hace ni que ese frío, pero tenemos cambios de temperaturas en horarios de la noche y de la madrugada que generan cosas, que ahí viene también dengue y muchísimas cosas que se afectan, y eso hay que estudiarlo. No es apresando gente ni mostrando bochinche de que apresamos 300 como si eso fuera una gracia. 300 personas presas en Santiago, como si eso fuera una gracia. Y eso lo que denota es incapacidad. De ni siquiera hay falta de liderazgo, porque cuando usted no tiene la capacidad de hacer un llamado y que la gente lo escuche, hay que revisar esto. De verdad, las relaciones se están poniendo tensas y le hace esto más que nada daño a la imagen del gobierno. A la imagen del gobierno. Porque el que es atropellado no piensa que es policía ni que es nada. Que bastante complicada está la situación para estar... Diseñen un plan y díganle a la gente cuál es el protocolo. Que cerran un bar, pero ¿cuál es el protocolo para usted operar un bar? Porque la economía legalmente está abierta desde julio, todo está abierto. Entonces, ¿cuál es el esquema? ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? Vamos a establecerlo en norma. Y le diga, mire, usted violó el artículo tal de lo que le corresponde a usted. Porque se diseñó esto. Existe un manual para manejar gimnasios, para manejar bares, para manejar restaurantes, para manejar esto. No lo hay. ¿Y qué estamos actuando? Con el miedo de que no podemos abrir las escuelas, no podemos abrir esto. Que ahí hay otro tema. Ya tenemos prácticamente vacunas. Y nosotros hicimos una inversión que advertimos aquí de 51 mil millones de pesos. Cuando empiecen a vender la vacuna, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esos 51 mil millones de pesos que se invirtieron en educación? Y si tenemos vacuna no hay excusa para no volver a las clases, que era lo que se veía venir. Y por lo que no nos gustaba esta inversión tan grande, porque eso se sabía que iba a llegar. Eso se veía venir y por eso habíamos muchos que apostábamos al retorno a clase en enero con vacuna. Vacuna y volvíamos a las clases. Punto. 51 mil millones de pesos en otro país donde se respeta el dinero de la gente, hubiese problema. Porque eso cada vez que tú llevas, por ejemplo en España, no te aceptan a ti una ley sin el estudio del análisis contrafactual. Por eso mismo, y cuando suceden cosas como esta, de inversiones que se echan al bote de la basura, ruedan cabezas. Porque es el dinero del pueblo mal invertido para un escenario, para una fiesta, para mostrar cosas. Y ahí está el problema. 51 mil millones de pesos que se pudo haber utilizado para comprar vacunas. Algo que se veía venir y que se debió prever que para estos tiempos íbamos a tener vacunas y que sin problema podíamos retornar entre enero y febrero a las clases, todos vacunaditos. Y todo parece indicar que llegarán todas las vacunas juntas. Sí, y eso es bueno porque eso reduce el costo de las vacunas y además la disponibilidad que haya en el mercado. Entonces, eso era previsible. Y mucha gente entendía enemigos, aves de mal agüero. No. Es que usted tiene que aprender a proyectar y no se proyectó eso. 51 mil millones de pesos echados en el bote de la basura.
que se pudo haber utilizado para comprar las vacunas. Eso se llama mala inversión del gasto público. Y lo peor de todo es que ya, sin pena ni gloria, se gastan y ya se gastan. Que hay que destacar que una vacuna no sale tan rápido como esta del COVID. Hay una emergencia, una urgencia. Una vacuna aproximadamente dura 5 años en los que cumple con los procesos que tiene que llevar a cabo para luego entonces ser reconocida por la Organización Mundial de la Salud y en Estados Unidos por la entidad que rige la farmacología. Y esta la harán en un tiempo récord prácticamente. Sí. Y ya son varias las farmacéuticas que han anunciado que estarán ya en el mercado en los próximos días. Pruebas que se han hecho que dicen que hasta el 90% la vacuna da resultados factibles. Es decir, que ya en los próximos días se estarán vacunando gente con las primeras que salgan al mercado. Así es. Publicidad y volvemos con más informaciones aquí a Diario 55.